En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, amados hermanos, bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Continuamos hoy estudiando cómo adorar a Dios, cómo rendirle a Él un culto a la luz de los principios bíblicos, porque lamentablemente a veces uno visita iglesias locales en diferentes lugares, barrios y colonias, donde no se está ofreciendo un culto digno y honorable al Señor, sea por ignorancia, sea por descuido, sea porque la gente no sabe qué es la ciencia de la adoración, ese arte maravilloso de adorar y alabar al Señor que tenemos que perfeccionar. Hay toda una teología del culto establecida en las Sagradas Escrituras. Allí están los principios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, principios, enseñanzas, leyes que nos enseñan cómo ofrecer un culto agradable, acepto por el Señor, un culto santo, sabio, inteligente, un culto decente y ordenado. Para esto tenemos que estudiar esa teología del culto y de adoración establecidas por el Espíritu Santo en la Biblia, en los 66 libros de la Biblia. Ahorita estamos estudiando el ministerio sacerdotal porque la función principal del sacerdote era enseñarle al pueblo cómo adorar a Dios, cómo acercarse a Dios, cómo ofrecer sacrificios a Dios. Pedro dice que en el Nuevo Testamento nosotros somos sacerdotes de Dios, un sacerdocio espiritual que ofrece sacrificios espirituales. Ya hablamos del sacrificio espiritual, del ofrecimiento de nuestro cuerpo, el sacrificio espiritual de los bienes, el sacrificio espiritual de las ofrendas, el sacrificio espiritual de nuestras alabanzas al Señor. Y hoy vamos a estudiar el sacrificio espiritual que ofrecemos a Dios de nuestras oraciones. En el capítulo 5, versículo 8 del libro del Apocalipsis, se nos habla precisamente de esto. Dice así el texto en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 8, dice así: y cuando hubo tomado el libro, el Señor tomó el libro, entonces los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, delante de Jesús. Todos tenían arpas, copas de oro llenas. Estas copas de oro estaban llenas de incienso. Estas copas estaban llenas de incienso y se aclara que el incienso son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Mire usted cómo en el libro de Apocalipsis los ancianos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Los santos han sido
escogidos por Dios desde el principio. Y desde el principio los seres humanos hemos adorado a Dios poniéndonos de rodillas, orando a Él, ofreciendo a Él oraciones. Estas oraciones se describen aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, como si fuera incienso, y que ese incienso produce un humo agradable, aromático, en la presencia del Señor, porque las oraciones son un sacrificio espiritual. En el libro de los Salmos también, en el Salmo 141, versículo 2, vamos a leer desde el versículo 1 para ver también que se repite el mismo principio de que las oraciones son un sacrificio espiritual en la presencia del Señor. Salmo 141, verso 1 y 2, dice así: Jehová, a ti he clamado, o así, a ti he orado, he clamado en oración. Apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, y suba el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Aquí tenemos dos maneras de ofrecer sacrificios espirituales. La ofrenda de la cual ya hablamos. Y ahora aquí se corrobora lo que en Apocalipsis capítulo 5 se dice respecto a la oración, que es un sacrificio agradable en la presencia del Señor. Aquí se dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el humo del incienso sube en la presencia tuya. Así que mi oración suba delante de ti como el incienso. Es decir, cada vez que oramos, cada vez que buscamos al Señor e intercedemos, cada vez que adoramos y alabamos al Señor en la oración, cada vez que buscamos su rostro, entonces nuestras palabras que pronunciamos en la oración son como incienso que sube a la presencia de Dios. Es un olor grato. Así que estos son los sacrificios espirituales que ofrecemos. El sacrificio de nuestro cuerpo, el sacrificio de nuestros bienes, el sacrificio de nuestras oraciones, el sacrificio de nuestras alabanzas al Señor y el sacrificio de nuestras oraciones. Ese es el ejercicio espiritual. Eso es lo que Pedro nos dice, que como un sacerdocio santo ofrecemos sacrificios espirituales agradables al Señor por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es adoración. Eso es adoración. Ahora, haciendo como un breve repaso, hay ciertos principios bíblicos que nos enseñan a adorar a Dios de una manera correcta. Ya analizamos el primer principio establecido por Cristo, que se lo dijo a la mujer samaritana. Debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Solamente que para adorar a Dios en espíritu y en verdad es necesario que el espíritu haya sido renovado, haya sido vivificado, que nosotros tengamos vida espiritual. Y esto solamente es posible a través de la regeneración y solamente es posible para los que creen en Cristo, porque no se puede entrar al reino de los cielos, ni se puede entender y comprender el reino de los cielos si uno no nace de nuevo, si uno no ha sido regenerado. Por eso Cristo dijo: ni en este
templo, ni en Jerusalén, ni en este cerro o esta montaña de Gerizim se va a adorar a Dios, porque hay una manera nueva y correcta de adorar a Dios, que es en espíritu y es en verdad. El segundo principio, debemos de adorar a Dios en su presencia, es decir, Dios se hace presente en el culto. Nosotros no estamos adorando a un Dios ausente, estamos adorando a un Dios que está a nuestro lado, a un Dios que está dentro de nosotros porque somos morada de Dios en el Espíritu. Debemos entonces adorar a Dios en su presencia. Esa es la verdadera adoración. El creyente, el que ha nacido de nuevo, tiene acceso a la presencia del Señor. Eso se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 19. Capítulo 10, verso 19. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esa es la forma de adorar. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, adoramos a Dios, lo adoramos en la mera presencia de Dios. Antes el pecado nos impedía conocer a Dios y adorar a Dios. Y pretendíamos adorar a Dios a través de imágenes. Éramos idólatras. Tocábamos las imágenes, las besábamos. Nos arrodillábamos delante de las imágenes y con la mirada fija en la imagen hablábamos a imágenes que tenían ojos pero no veían, boca pero no hablaban, manos pero no podían palpar y pies y no podían caminar. De tal manera pues son inútiles esas imágenes y son sin vida que uno tiene que cargarlas. La gente las carga, las lleva por la calle, Esas imágenes están ahí en la humedad por muchos años, no les pega el sol, pero el día que lo sacan al sol empieza la humedad que está en la madera, la humedad tiende a salir a causa de que el agua se evapora y empieza a sudar y la gente dice, milagro, milagro, dice la gente, porque las imágenes sudan. Y claro, como las imágenes están pintadas, entonces el color rojo que sirve de base para pintar esas imágenes, la gente dice, ¡ey, está llorando sangre!, dice la gente. Eso es pura ignorancia, hermano. Es pura ignorancia. A Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Así que, y en su presencia. Veamos lo que dice el texto aquí, capítulo 10, verso 19. Capítulo 10. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo y le recibe en su vida como su Salvador, su Redentor, su Señor, esa persona nace de nuevo, su espíritu es vivificado. Y esa persona empieza a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y la Biblia aquí nos enseña que la obra de Cristo quitó todos los obstáculos que el ser humano tiene a causa de su pecado. Cristo borró, purgó, quitó los pecados de nosotros.
Ahora nosotros cuando nos acercamos a Dios para adorarle, lo adoramos en la misma presencia. El escritor de Hebreos dice que lo adoramos en el lugar santísimo y que lo adoramos, entramos al lugar santísimo por medio del sacrificio, por medio de la sangre de Cristo y por un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de esto, a través de el velo, esto es de su carne. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían toda una metodología para ir a acercarse al lugar santísimo. Se lavaban las manos y los pies, entraban al lugar santo donde ofrecían incienso y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Ahora nosotros, los creyentes, ministramos, adoramos a Dios en espíritu y en verdad por la sangre de Jesucristo y por ese método nuevo, camino nuevo, podemos entrar en plena certidumbre de fe a través del velo el velo es su carne que fue rota, molida por nuestros pecados en la cruz. Y ahora tenemos también un gran sacerdote, un sumo sacerdote en la casa de Dios. Así que a causa de todas estas razones, nosotros tenemos acceso al lugar santísimo y ahí ministramos como sacerdotes de Dios y ahí ofrecemos estos sacrificios espirituales. Por eso el escritor de Hebreos nos dice, si ustedes van a acercarse a Dios, entonces acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, purificados los corazones de mala conciencia, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que considerémonos unos a los otros para servir al Señor y estimularnos al amor. Esta es la manera de acercarnos y adorar a Dios. Y podemos hacerlo porque la obra redentora de Cristo es perfecta. Ahora podemos adorar y estar en la presencia del Señor. Todos nosotros. Y debemos de acercarnos con limpia conciencia, porque lo primerito que hacemos cuando adoramos y cuando cantamos al Señor es pedirle perdón al Señor por nuestros pecados que cometemos diariamente. Entonces, también la adoración es una invitación de Dios a que nos acerquemos a Él. Santiago dice, acercaos a Dios. Y cuando ustedes se acerquen a Dios, Dios se acercará a vosotros. Y hay un encuentro entre nosotros, los adoradores, y Dios que es adorado. En el lugar del culto, en el lugar de adoración, se establece esa comunión, se establece ese encuentro y allí, en plena certidumbre de fe, con una limpia conciencia, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ahí podemos adorar a Dios, lavados, purificados, santificados, y ahí en la presencia del gran Rey, ahí adoramos a nuestro Dios, a nuestro Salvador, y le rendimos culto. Y eso lo hacemos cuantas veces nosotros querramos. En nuestro país hay iglesias que todos los días hacen culto, o hay iglesias que hacen cultos intercalando los días, martes, jueves, sábado y domingo. Nosotros rendimos culto al Señor de una manera comunitaria, de una manera
congregacional y juntos en el lugar que hemos establecido para juntarnos, en el templo, en el barrio, en la colonia. Ahí adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Qué maravilloso es. Así que mañana, hermano, continuaremos hablando porque hay mucho que aprender, pero muchísimos principios que aprender y muchos elementos que practicar en el arte y en la ciencia de adorar y servir al Señor y tener comunión con Él. Así que, amado hermano, amada hermana, lo espero para que aprendamos a adorar a Dios. Porque como ya dije, lamentablemente hay cultos que no llenan los requisitos establecidos por Dios en su palabra. Hay cultos muy desordenados. Pablo habló a los corintios y les dijo, pero si todos ustedes hablan al mismo tiempo y gritan, ¿no dirán que estáis locos? Luego Pablo dijo, no impidan hablar en lenguas, pero todo lo que hagan en el culto, todo, háganlo decentemente y háganlo en orden. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le proteja y Dios nos dé a todos sabiduría para hacer las cosas a la luz de las Escrituras de una manera correcta, digna y ordenada. Dios le guarde a usted, a su familia y a los hermanos en Cristo con los cuales usted se congrega para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.